Bueno, mi nombre es Antonio Yanet Condori Calcina de la Facultad de Ingeniería de Materiales y hoy, les voy a exponer sobre la COVID-19 y los efectos que dan a los estudiantes universitarios. Bueno, comenzando con el inicio de la pandemia, el entorno económico, social y educativo tuvo un cambio drástico. En este caso hablaremos del tema que nos compete, la educación, que en tiempos de pandemia significó un cambio en sistemas educativos considerados como la autogestión de los aprendizajes al dejar de lado las clases presenciales para pasar a la modalidad virtual. Este tránsito permitió el uso de aplicaciones y acciones tecnológicas ante la necesidad de continuar con el desarrollo de las clases. Sobre las estimaciones de UNESCO y ALSALC muestran que el cierre temporal afecta aproximadamente a unos 23.4 millones de estudiantes de educación superior y a 1.4 millones de docentes en América Latina y el Caribe. Esto representa aproximadamente más del 98% de población de estudiantes y profesores de educación superior de la región. Por otro lado, la crisis económica que se desató en el país debido a la presencia del virus afectó a los sectores más vulnerables, lo cual se reflejó en menores ingresos para los padres de diversos estudiantes universitarios, que debieron ser reducidos por sus salarios, y en el peor de los casos perdieron sus empleos, y ya no contaron con los recursos para costear las pensiones de la universidad. A ello se sumó otra inconveniente, la incertidumbre académica, que significa tener dudas en la continuidad en gran parte de los elementos, las técnicas y las estructuras que rodean toda la educación y su proceso. Bueno, ahora, ¿cuál es el motivo que los estudiantes en sí abandonan su institución universitaria? El presente estudio se enfoca en conocer los efectos de los factores que influyen a determinar que un grupo de estudiantes de una universidad privada abandone sus carreras por la crisis sanitaria que se vive en el Perú y el mundo. Esta situación afectó no solo a cualquier sector social, cultural o económica, sino particularmente a los que estudian y trabajan, debido también a la falta de reacción oportuna y rápida del sistema educativo peruano. Bueno, rápidamente la pandemia nos obligó a hacer un cambio en los sistemas educativos considerados como la autogestión de los aprendizajes, al dejar de lado las clases presenciales para pasar a la modalidad virtual. Este tránsito permitió el uso de aplicaciones y acciones tecnológicas ante la necesidad de continuar con el desarrollo de las clases. El impacto de la COVID-19 en la educación superior. La búsqueda digital en este número está dedicada al impacto de la pandemia de COVID-19 en la educación superior. En cifras totales, hasta el 14 de diciembre de 2020, había en sí alrededor de 70.958.048 personas diagnosticadas con el COVID-19 y y los fallecidos sumaban unos 1.605 personas en 186 países del mundo. La COVID-19 ha impactado de manera desfavorable en los estudiantes universitarios en todo el mundo. La pandemia ocasionó la suspensión de la enseñanza presencial y por lo que se busca alternativas para continuar el proceso de docente educativo y aún en condiciones de restricciones y aislamiento social. En otros inconvenientes y se halló la posibilidad de implementar las mejores alternativas para evitar un desenlace negativo a lo largo del plazo en la formación de los futuros profesionales. La UNESCO emitió una serie de recomendaciones relacionadas con la difusión de información sobre la pandemia para evitar un alarmismo a la propagación de noticias falsas sobre las conductas a seguir en caso de contagio, así como se acercan los últimos avances de la investigación para evitar y contrarrestar actitudes discriminatorias. También aspectos relacionados con la educación sanitaria, en los cuales se responsabilizó se responsabiliza a las escuelas de medicina y de salud pública de la capacidad en este sentido. Por otra parte, se obstró a crear mecánicas para enfrentar la crisis, entre los que se encuentran garantizar el funcionamiento de los sistemas de información y comunicación remoto. La educación superior en tiempos de pandemia. Bueno, nos muestra al sentido de los factores de la educación superior durante el proceso formativo, que se contrasta con disposiciones y recomendaciones de organismos internacionales y acuerdos, nacionales. Bueno, ahora, COVID-19 y educación superior en América Latina y el Caribe, efectos, impactos y recomendaciones políticas. Bueno, el artículo de Francesc Pedro, director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, publicó que el 11 de junio de 2020 expresa que en todo el sector de la
educación el impacto está aún por evaluar, pero en la educación superior la transición hacia la educación a distancia de emergencia se ha acompañado de otras manifestaciones no menos importantes para los distintos actores, aunque probablemente pocos visibles y documentados. Otros impactos se dan en el ámbito pedagógico, socioemocional, financiero, laborales, la movilidad académica, entre otros. Bueno, ahora, concluyendo que en diciembre de 2019 se detectaron en China los primeros casos de una neumonía, cuya agente causante se identificó como un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, virus causa de la enfermedad del COVID-19, cuyas virulencia y capacidad de transmisión, junto con la ausencia de vacuna o de un tratamiento específico, han condicionado un impacto sin precedentes en los sistemas sanitarios. Bueno, segundo, la COVID-19 puede producir una afección grave al sistema cardiovascular. Los pacientes con factores de riesgo cardiovascular o con una enfermedad cardiovascular subyacente son problemas particularmente vulnerables, con un riesgo muy elevado de sufrir complicaciones y muerte. Sin embargo, se ha tenido que insistir a dichos pacientes con una evidencia científica inexistente o muy escasa. Tercero, y en este suplemento se analizan la fisiotopología de la COVID-19, los mecanismos directos e indirectos de la afección cardiovascular y los diversos tipos de complicaciones cardiovasculares. Asimismo, se resumen los documentos que se elaboró para dar una respuesta práctica a la compleja situación de asistencia. Bueno, muchas gracias.